Bienvenidos a la segunda sesión del seminario de Google. Hoy el expositor Luis Ángel nos va a hablar de números primos e intervalos pequeños. Él es estudiante de la carrera de matemáticas de quinto semestre. Gracias. Bueno, antes de empezar, pues quiero agradecer a todos los que están presentes por haber venido, por haber asistido, y también a los organizadores, en particular a Emilio y a Andrés, que no están, pero sé que van a ver la grabación cuando ya esté en YouTube, entonces pues quiero agradecerles a ellos en particular y también a todos los presentes, ¿vale? Y también quiero comentar algo, tal vez en algunas partes me vaya muy rápido, ¿vale? Así que quiero disculparme porque quiero decir muchas cosas y solo tengo una hora, entonces si luego a lo mejor no siguen el ritmo, pues discúlpenme, ¿no? Pero ya al final, si tienen dudas sobre, no sé, algún ejemplo de una demostración o algo así, pues pueden preguntarme y ahí lo resolvemos, ¿vale? Entonces, pues sí, vamos a empezar, ¿no? Este es mi tema. Números primos en intervalos pequeños. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes pues dicen, pues ¿qué es un intervalo pequeño, no? O sea, ¿qué te estás refiriendo con eso? Pues en algún momento lo voy a definir, ¿vale? Vamos a empezar. La primera diapositiva ya es Bertrand y el comienzo, así se titula. Entre paréntesis, posiblemente. Y posiblemente es porque yo no estoy muy seguro de en qué momento se empezó a estudiar ya seriamente este tema, de la distribución de los números primos, pero desde la perspectiva de analizar la existencia de estos en intervalos pues, arbitrarios, ¿vale? Entonces, yo sé, lo que yo sí sé, es de que el postulado de Bertrand históricamente tiene mucho peso en este tema, ¿vale? Entonces, por eso pongo el posiblemente, ¿no? Porque tal vez fue el parteaguas para que se empezara a estudiar ya seriamente el tema. Entonces, pues ahí está Bertrand, ¿no? Poderosísimo Bertrand. Nació en 1822, murió en 1900, fue un matemático francés. En probabilidad creo que es conocido por algunas paradojas y en física creo que también. Y en teoría de números, pues solamente por su postulado, ¿vale? Y ese que está abajo es el postulado de Bertrand. Dice que para todo entero positivo n existe al menos un número primo en el intervalo n, 2n. Entonces, esta formulación del postulado yo la interpreto como la moderna, ¿vale? ¿Y por qué moderna? Porque originalmente este no era el intervalo, ¿vale? El n, 2n. Ahorita vamos a ver cuál era y vamos a compararlos un poquito para que vean que en realidad se puede tomar esto. No hay ningún problema. Entonces, pues esto se remonta a 1845 y esta es la portada del artículo en donde Bertrand estaba trabajando sobre grupos de permutaciones. Está en francés, entonces me costó leerlo. Y el nombre de este artículo es el número de valores que puede tomar una función cuando las variables de la función permutan. Entonces es de grupos de permutaciones. Entonces, en algún momento del artículo, pues Bertrand tiene que utilizar resultados de teoría de números, ¿vale? Y entonces ahí es donde sale su postulado. Entonces, lo que nos compete es justamente lo que está aquí, en el párrafo, que está encerrado en el rectángulo rojo. Entonces, se los voy a leer, les digo no sé francés, pero se los voy a leer ahí más o menos traducido como Google, ¿no? Y vamos a ir comentando ahí un par de cosas sobre lo que dice. Entonces dice, para demostrar esta proposición, admitiré como un hecho que cualquier número que sea superior a 6, para cualquier número que sea superior a 6n, siempre existe un número primo, al menos comprendido entre n-2 y n sobre 2. Entonces, ese es el intervalo original, ¿vale? Es el intervalo n sobre 2, n-2. Así. Y si nosotros consideramos el del principio, el n,2n, ciertamente pues no son el mismo, ¿no? O sea, no son exactamente iguales. Pero en esencia lo son, y voy a tratar de justificar un poco eso, que en esencia yo sé que es como muy ambiguo, pero por ejemplo si yo le pongo un X aquí y un Y aquí, pues tengo estas desigualdades, ¿no? Esta cadena de desigualdades, y acá tengo esto. Y si se dan cuenta, si yo multiplico en esta cadena de desigualdades por 2, pues yo tengo que n es norte de 2x, y estos 3 es norte de 2n menos 4, ¿no? Entonces 2x vive aquí, y yo en realidad a este intervalo no le alteré, digamos, como su tamaño, por así decirlo, ¿no? También, ¿qué rayos es un tamaño, ¿no? Un intervalo. Pero bueno, sí me entiende, ¿no? O sea, si yo estoy aquí, su doble está acá. Entonces, en esencia son lo mismo y
pues uno puede tomar el intervalo este que es pues, más bonito, ¿no? Es más bonito, y acá pues necesariamente tiene que ser mayor a 6, y aquí con que n sea mayor o igual a 1, pues ya tienes eso, ¿no? Entonces, tal vez por eso los matemáticos también dijeron, está más bonito y no necesito restringir tanto a n, ¿no? Entonces, bueno, ese es como mi comentario que quiero hacer sobre el intervalo original y el intervalo de la formulación moderna. Y de ahora en adelante, vamos a decir que el intervalo de Bertrand va a ser el n,2n, ¿vale? O el x,2x, también sé. Entonces, siguiendo con lo que dice el párrafo, esta proposición es cierta para todos los números inferiores a 6 millones. Y todo parece indicar que es general. Como sea que fuere, nuestra demostración aplicará al menos a todas las funciones donde el número de variables sea inferior a este límite. Entonces, ya leyendo esta última parte del párrafo, no sé si se den cuenta de lo que intentó hacer Bertrand. Porque primero Bertrand dice, para demostrar esta proposición, que es la de arriba, voy a admitir como un hecho que se cumple esto para todo n mayor a 6. Pero después dice, no, pues yo lo probaré para todos los n menores a 6 millones, y eso es lo único que yo necesito para seguir trabajando con mi artículo. Entonces es como de, ¿cuál es la necesidad, no? O sea, ¿cuál es la necesidad de admitirlo como un hecho para todo n? Entonces, pues la intención ahí de Bertrand era invitar a la gente que estaba leyendo su artículo a que lo demostrara, ¿no? Porque tanto Bertrand como la gente que estudia matemáticas, que pudo haberlo leído en su momento, pues sabían que eso no se puede asumir como verdadero. O sea, se tiene que demostrar, ¿vale? Entonces, en parte, por eso se le llama postulado de Bertrand. O sea, es un teorema, es un resultado que se muestra, pero se le llama postulado por la forma en la que lo presentó Bertrand en su momento. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero comentar algo, ¿no? Esto es en 1845 y no pasó mucho tiempo hasta que se demostró eso. Pasaron como 5 años. Lo demostró un matemático francés, y antes de decir su nombre, ya voy a pasar a la diapositiva, porque ahí vamos a tener a varios demostradores del postulado de Bertrand. Al matemático francés que fue el primero y otros dos que son famosísimos, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos a los demostradores por orden de izquierda a derecha. Entonces, el primero fue Chebyshev, no sé si ustedes lo ubiquen, pero Chebyshev fue un matemático ruso que pues tiene varios resultados en teoría de números. En la historia de la teoría de números es alguien destacable. Ramanujan claramente también, y Erdős también. O sea, creo que todo el mundo conoce a Ramanujan y a Erdős, ¿no? Entonces, pues estos son los demostradores, no son todos, ¿vale? Creo que entre Chebyshev y Ramanujan estuvo Landau, o sea, por orden. Pero la demostración de la dos nunca la encontré. La de Chebyshev sí, pero no se los voy a exponer, porque es algo larga, y a lo mejor solo comentaré una cosa, ¿no? De la demostración de Ramanujan sí se las voy a presentar aquí en el proyector, pero tampoco se las voy a exponer, o sea, no se las voy a describir. Son solo 2 hojas, 2 páginas. Es una demostración cortita, es elegante, está bonita, pero pues yo no la estudié en su momento. Yo la que estudié fue la de Erdős, que es la que más bonita está para mí, porque es una demostración elemental que es muy, muy ingeniosa. Esa es la que sí les voy a exponer, y me va a tomar como unos 20 minutos más o menos. Entonces esperemos que todo salga bien. Y pues ya, creo que es todo lo que debo comentar de aquí. Entonces ya tenemos a Chebyshev, el primero, ¿no? En 1850. Esta es la portada del artículo donde él lo demuestra. Es una memoria y se llama Los números primos, ¿vale? También está en francés. Entonces, solo voy a mostrarles eso, ¿no? Lo que hizo Chebyshev, también les quiero comentar, es que definió unas funciones que son muy importantes en teoría de números, se llaman las funciones de Chebyshev, y él las utilizó para demostrar el postulado de Bertrand y también otras cosas, otros resultados en teoría de números que tengan que ver con números primos. Y pues ya, ¿no? Eso es así. Y también, aquí las tenemos, ¿no? Las funciones de Chebyshev. La primera función es la función teta de Chebyshev, que es teta de x, ¿vale? Entonces es la suma de los logaritmos de los primos menores o iguales a x. Tú tienes todos los primos menores o iguales a un x, que es un real positivo. Entonces a todos estos primos aplícales el logaritmo natural y súmalos, ¿no? Y lo que vas a obtener es teta de x. Está sencillito. La segunda función es un poquito más complicada, porque es algo similar. Tienes a todos los primos menores o iguales a x, aplícales el logaritmo natural y multiplícalos por un número, que es el que cumple, vamos a llamarle beta a ese número que está ahí, ¿vale? Es el que cumple esta relación. Esto es beta menor igual que x, estrictamente menor que b a la beta más 1.
Entonces, este número beta que cumple esta relación es justamente la parte entera del logaritmo en base p de x, ¿vale? Entonces, tú tienes el primo, le aplicas el logaritmo, lo multiplicas por este número y vas sumando todos esos términos, ¿vale? Esa es la función psi de Chebyshev, ¿ok? Entonces, como les había dicho, estas funciones son muy importantes en teoría de números, en particular en la teoría de los números primos, porque, por ejemplo, hay un teorema que es, pues es muy importante, ¿vale? No sé si han escuchado el nombre, no es muy creativo este teorema de los números primos. Entonces, su forma reducida es la siguiente. Tú tienes pi de x, que es una función, ¿vale? Este es el símbolo pi, no es el número pi. Y esto es asintóticamente equivalente a x sobre el logaritmo de x. Pues este simbolito de aquí significa equivalencia asintótica. Y se lee pi de x es asintóticamente equivalente a esta función, que es muy bonita, ¿no? Porque ya con resultados tú de cálculo 1 o 2 puedes obtener propiedades fácilmente de ella, ¿no? Y en cambio esta función se le llama una función contadora de números primos. Esta te cuenta todos los números primos que son menores o iguales a x. La cantidad de números primos menores o iguales a x. Esta función tiene fórmulas, bueno, o sea, puedes como que con la pura x calcular la cantidad, pero computacionalmente no son muy útiles, entonces son inútiles, ¿no? En general, digamos. Entonces, por eso es bueno encontrar equivalencias asintóticas de funciones así, ¿no? En las que uno no tiene como una forma fácil de calcular su valor para números muy grandes. Y esto lo que tiene es de que es por definición un límite, ¿vale? El límite es el siguiente: es el límite cuando x tiende a infinito de pi de x, logaritmo de x sobre x, esto es igual a 1, ¿no? Entonces, tú tienes estas dos funciones, haz el cociente de ellas, ¿vale? Haz el cociente de ellas y tómate el límite cuando x tiende a infinito. Si resulta que el límite es igual a 1, tú tienes una equivalencia asintótica, ¿vale? Entonces se dice que en el infinito son iguales, así dicen los matemáticos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, utilizando las funciones de Chebyshev, uno puede demostrar formas equivalentes del teorema de los números primos. Por ejemplo, una forma equivalente utilizando la función θ de Chebyshev es de que θ de x es asintóticamente equivalente a x, y la otra es que también la función psi de x es asintóticamente equivalente a x. Entonces, pues hay un teorema que demuestra, bueno, que te muestra que si tú tienes esto, se sigue esto, si tú tienes esto, se sigue esto, si tú tienes esto, se sigue esto, y así al revés, viceversa, todas las posibles combinaciones de equivalencias, digamos. Entonces, pues sí, ¿no? Tú puedes utilizar cualquiera de tus dos funciones de Chebyshev para demostrar el teorema de los números primos. Y naturalmente es más sencillo trabajar con ellas dos que con esto. Es un poco más complicado, ¿vale? Entonces utilizar esta, de hecho esta es la más sencilla, esta también es un poquito más complicada, pero utilizar esta es un poco más sencillo en cuanto a hacer cálculos y aproximaciones y todo eso. Entonces, bueno, ese es el comentario que quería hacer sobre las funciones de Chebyshev, de por qué son tan importantes y todo eso, porque más adelante las vamos a traer de vuelta y voy a comentarles algo también final. Y bueno, esta es la demostración de Ramanujan, ¿vale? Es de 1919, un año antes de que él muriera. Él murió en 1920. Entonces, pues bueno, lo único que tengo que comentar de esta demostración es de que lo que hizo él, Ramanujan, que también es algo muy ingenioso, ¿vale? Pues es Ramanujan, ustedes saben, siempre todo lo que hacía era muy ingenioso. Entonces lo que hizo él fue relacionar las dos funciones, ¿no? La función psi de x con la θ. Sí. Relacionó estas dos funciones, o sea, por ejemplo, una la expresión en términos de otra y todo eso, y también relacionó el logaritmo del factorial de la parte entera de x con esa función. Y ya obteniendo relaciones entre esas tres funciones, él también utilizó propiedades de la función gamma y también hizo aproximaciones por Stirling, o sea, utilizó la fórmula de Stirling, que es una equivalencia asintótica, ¿vale? Para el enésimo factorial. Y pues haciendo todo eso, él no solamente demostró el postulado de Bertrand, sino que también encontró una estimación inferior para la cantidad de números primos en ese intervalo, que es algo todavía más fuerte, ¿vale? Entonces, esa es la primera página, y aquí está la segunda. Eso es toda la demostración. Y en esta parte de aquí abajo, ahí es donde surge
digamos, el estudio de unos números primos muy particulares que se llaman los números primos de Ramanujan, ¿vale? Y pues están estrechamente relacionados con el postulado de Bertrand, ¿vale? Entonces, esas son cosas que quería comentar sobre la demo de Ramanujan. Y ahora sí vamos a pasar a la demostración de Erdős, que es la que les voy a escribir. Es de 1932, entonces Erdős tenía como 19 años, o sea, todavía ni terminaba la carrera, estaba como a la mitad, y él ya andaba escribiendo artículos, ¿no? Demostraciones elementales de cosas que no son tan triviales, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Estas son las herramientas, ¿vale? Estos son los temas para la demostración. Quiero comentar algo antes de empezar también con la demo. Yo tengo un canal de YouTube. Entonces, a la gente interesada en ver una demostración completa, o sea, cabalmente del postulado de Bertrand con la demo de Erdős, pues pueden visitar mi canal, ¿vale? Lo voy a escribir. Le cambié hace poquito el nombre. A ver si se entiende la letra. Es inevitablemente numérico, ¿vale? Es un bonito número. Pues sí, todos los videos son de teoría de números, la mayoría. Hay una ahí de geometría, de cálculo, lo que sea. Y entonces ahí pueden visitar mi canal y hay una lista de reproducción, son 4 videos y ahí se muestran los 3 lemas y la demo, ¿vale? Entonces, bueno, estos yo no los voy a demostrar aquí, solo los voy a ir utilizando y vamos a empezar con la demo definiendo la evaluación periódica de un entero. Y este entero pues tiene que ser distinto de cero porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces la evaluación periódica de un entero A con una distinto de cero se define como el máximo de todos los alfas enteros no negativos tales que P elevado al alfa divide A, ¿vale? Entonces la evaluación periódica de un entero A es el máximo de los no negativos tales que P elevado a entero divide A. Entonces uno podría fácilmente decir, si yo le aplico al teorema fundamental de la aritmética, o sea, yo sí que puedo descomponerlo en un producto de potencias de primos, y entonces el exponente de cada potencia de primo, el exponente respectivo, va a ser la evaluación periódica de A, ¿vale? Entonces eso hay que notarlo. Eso es lo que quiero comentar también. Y está la evaluación periódica del enésimo factorial, ¿no? Eso es una fórmula. Entonces esta fórmula se llama la fórmula de Legendre. Se supone que Legendre la hizo, pero al parecer alguien la hizo antes, pero se le bautizó como la de Legendre. Y esta es la evaluación periódica del enésimo factorial. Esta es una suma finita. Y el beta que ven ahí es el que les había comentado antes con la función psi. Es el que cumple esa relación, la relación de que phi a la beta es menor o igual que, en este caso es n, y esto es estrictamente menor que p a la beta más 1. Entonces ese beta es el que cumple eso, ¿no? Es la parte entera del logaritmo en base p de n, ¿okay? Entonces utilizando esa fórmula uno puede reducir fácilmente una fórmula para la evaluación periódica del coeficiente binomial n en K. Esta sí la voy a escribir. Es la suma que va desde igual a 1 hasta beta, pero ya la voy a escribir explícitamente, ¿no? Es la parte entera del logaritmo en base p de n de estos términos, es la parte entera de n sobre p a la i menos la parte entera de n menos k sobre p a la i menos la parte entera de k sobre p a la i. Entonces, utilizando esa formulita, entonces esta de aquí. Y lo que tiene esto es de que es menor o igual a este de aquí arriba, a la parte entera del logaritmo en base p de n, ¿no? Lo voy a escribir aquí. Entonces, hay que notar esto para poder reducir otra cosa. Voy a escribir aquí abajo, que es que si p es estrictamente mayor a la raíz cuadrada de n, entonces la evaluación periódica del coeficiente binomial es menor o igual a 1, ¿vale? Entonces, estas dos cosas hay que tomarlas bien en cuenta, ¿vale? Porque luego la demostración las voy a recordar. Entonces, bueno, esto ya lo veo, ¿verdad? Y ahora sí, o sea, todo esto que les comenté es para un coeficiente binomial que es arbitrario, ¿no? O sea, sé que tú quieras, ¿no? Entonces, para este coeficiente binomial,
Este se le llama coeficiente binomial central. Para este también se vale lo que acabo de decir, ¿vale? Entonces, sabemos que los coeficientes binomiales son enteros positivos. Entonces les puedo aplicar el teorema fundamental de la aritmética. Lo puedo factorizar en potencias de primos. Entonces, lo que voy a hacer yo es que este producto de potencias de primos lo voy a segmentar en productos de forma muy conveniente. Es lo que se le ocurrió a Bertus. Entonces voy a empezar así. Es el producto de todos los primos que son menores o iguales a la raíz cuadrada de 2n elevados a su respectiva evaluación teórica. Es lo que les había comentado hace rato cuando puse la definición. Por el producto de los que son mayores a raíz cuadrada de 2n y son menores o iguales a 2/3 de n, todos están elevados a su respectiva evaluación teórica. Con el producto, sí me cago, ¿no? De los que son mayores a 2/3 de n y menores o iguales a n, y ya por último con el producto de los que son mayores a n y menores o iguales a 2n. Entonces, aquí voy a hacer dos observaciones con el cierto margen. Vamos a fijarnos en este producto de aquí, ¿vale? Los números primos que están en este intervalo. Entonces, ¿por qué hay que fijarnos en ese? Pues porque va a ocurrir algo bien rarito, pero está bonito, y eso lo voy a escribir acá. O no, sí, lo voy a escribir aquí. Vamos a escribir 2/3 de n menor a p menor o igual a n. Es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces, lo que voy a empezar a hacer es enganchar desigualdades por aquí arribita, ¿vale? Entonces, primero, 4/3 de n, pues es estrictamente mayor a n, ¿no? Creo que eso es obvio. Entonces, lo voy a poner aquí. Ahora, fijémonos en esta de aquí, ¿vale? Ignoremos estas desigualdades, fijémonos en esta de aquí. Si yo multiplico en ambos lados por 2, pues tengo que 4/3 de n es estrictamente menor a 2p, ¿vale? Entonces lo pongo aquí. Ahora fijo en esta de acá. P es menor o igual a n. Si multiplico en ambos lados por 2, tengo que 2p es menor o igual a 2n. 2p menor o igual a 2n. Ahora regreso acá. Me fijo solo en esta desigualdad. Si paso 3 acá, pues tengo que 2n es estrictamente menor que 3p. Ok. Ahora, con todas estas desigualdades, vamos a recordar la definición del factorial, del coeficiente binomial, pero con factoriales. Entonces, aquí creo que sí lo tendré que escribir acá. Entonces tengo 2n en n igual a 2n factorial sobre n factorial por n factorial, ¿no? Es la definición que todos conocemos. ¿Cuántas veces aparece 2n? No, p en 2n factorial. Sí. Entonces, fijamos aquí, tenemos 2n. Aparece una vez, aparece dos veces, nada más. Entonces, en 2n factorial aparece p dos veces. ¿Cuántas veces aparece p en n factorial? Pues una sola vez, ¿no? Entonces, lo voy a escribir así. Esto es igual a 2p cuadrado por un t, y este producto me hace 2n factorial. Y aquí abajo tengo p cuadrada, porque por cada n factorial aparece p una sola vez, ¿vale? Y esto es por r. Y este producto me hace n factorial por n factorial. Entonces lo que vemos aquí es que estos se cancelan. Y si se cancelan, entonces no dividen al coeficiente binomial, ¿vale? Porque si lo dividieran, debería quedar algo así como p por m, ¿no? Definición de divisibilidad de los enteros. Pero aquí no se queda ni una p, ¿no? Debería ser aquí al menos 3, digamos, para que se cancelara y me quedara p arribita. Pero no pasa. Entonces si no pasa, pues es porque justo el número primo que está en ese intervalo, en el 2/3 de n, pues los primos que estén aquí no van a dividir al coeficiente binomial. O sea, la evaluación P es igual a 0, ¿vale? Entonces, en realidad, lo que tengo aquí, esto lo voy a borrar. Lo que tengo aquí es esto. ¿Eso ve? Solo son 3 productos. Bueno, esa es la primera observación que hay que hacer. Y la segunda es recordar lo que habíamos dicho. Si yo tengo un número primo que es estrictamente mayor a la raíz de lo que está aquí arriba en el coeficiente binomial,
pues entonces su evaluación crítica es a lo más 1, ¿vale? Es menor o igual a 1. Entonces yo así ya puedo enganchar una desigualdad. Lo voy a enganchar aquí abajito. Este producto lo escribo igual. Son todos los precios son menores iguales a la raíz cuadrada de 2n. Información crítica. Y es el producto. Son mayores a la raíz cuadrada de 2n. La raíz cuadrada de los tercios de n. Y ya aquí el exponente es 1, ¿vale? Y acá lo mismo para este producto. Ok. Ahora vamos a recordar una de las herramientas, la última. Dice que el producto de todos los primos menores o iguales a n es estrictamente menor que 4 a la n. Entonces, este producto de aquí está considerando todos los primos en este intervalo. Entonces, este producto es menor que el producto de todos los primos que son menores o iguales a 2 tercios de n, porque está considerando también los que están acá atrás. Y eso a su vez es menor que 4 elevado a 2 tercios de n, ¿no? Es un caso. Entonces yo aquí ya engancho una desigualdad. No les dije por qué estoy haciendo esto. Lo estoy haciendo porque a mí lo único que me interesa son los primos de aquí, ¿verdad? Son los que están en el intervalo n como 2n. Porque yo quiero demostrar la existencia de al menos algunos de ellos para todo n. Entonces a mí me interesa este producto y estos no. O sea, yo quiero, no sé, saltármelos, quiero ignorarlos. Y al principio porque yo no lo puedo controlar. O sea, aquí la evaluación crítica como que fluctúa mucho por cada primo. Y este de aquí, pues tampoco me interesa honestamente. Entonces por eso ya le enganché esa desigualdad allá. Y a esta le voy a enganchar una desigualdad. Voy a poner aquí. Sabemos que p elevado a la evaluación crítica del coeficiente binomial central es menor o igual que p elevado a la parte entera del logaritmo en base p de 2n. Y esto a su vez es menor o igual a 2n, ¿no? Esto lo habíamos comentado al principio. Entonces, en particular, es menor o igual que este. Y si yo multiplico todos los primos que son menores o iguales a raíz cuadrada de 2n, entonces ese producto es menor o igual que multiplicar 2n en una cantidad pi de raíz cuadrada de 2n, ¿cierto? O sea, es la cantidad de números primos menores o iguales a n, ¿no? Entonces, por cada primo que voy multiplicando aquí, voy a, digamos, agregando un 1 al exponente de 2n. Pero este valor de aquí, pues yo también lo quiero ignorar, no me lo quiero saltar, para que sea todo más elemental y así. Entonces voy a utilizar una estimación superior trivial, ¿no? Que es esto de aquí. ¿Y por qué es trivial? Porque justo la cantidad de números primos menores o iguales a raíz cuadrada de 2n es a lo más la parte entera de raíz cuadrada de 2n, ¿no? A lo más puede ser eso. Y de hecho, a partir de una n esto ya es estricto, ¿no? Pero bueno, eso no importa, yo quiero un menor o igual, no pasa nada. Entonces, bueno, tengo todo eso y aquí ya no me cabe. Entonces, lo voy a escribir. Sí, lo voy a escribir acá. Ya tengo aquí el coeficiente de. Entonces, C es menor o igual al producto. Sí, no, ya no lo voy a escribir. Vamos a tomarlo en cuenta con lo que acabo de decir. Ese producto del principio, de la última desigualdad, es menor o igual que 2n elevado a la parte entera de la raíz cuadrada de 0. El otro producto es menor o igual que, no es ya es estricto, sí es un estricto, que 4 elevado a 2 tercios de n. Y ya voy a mantener aquí el producto ese que me interesa. Entonces yo me he estado acarreando ese producto todo este tiempo, ¿no? Y ahora ya tengo pues algo como más simple, ¿no? Digamos, algo que puedo analizar más fácilmente, ya no tengo números primos ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es proceder de comillas por reducción al absurdo, porque en realidad lo que vamos a hacer no es una reducción al absurdo, es algo similar, ¿vale? Ahorita se lo voy a explicar, no quiero darles más detalles porque va a ser spoiler, ¿no? Entonces, algo también quiero comentar. Simplemente 2 tercios de n es mayor que la raíz cuadrada de 2n cuando n es al menos 41, ¿vale? O sea, para que esto tenga sentido, n tiene que ser al menos 41. Entonces, implícitamente ya estamos trabajando con un n mayor o igual a 41. Entonces, necesito decir eso para lo que voy a decir ahora. Supongamos que para un n mayor o igual a 41, aquí no hay primos, ¿vale?
entre n y 2n no hay números primos. Si no hay números primos, entonces este producto pues es igual a 1. O sea, es un producto vacío, ¿vale? Entonces en realidad lo que yo tengo pues es esto. Solo esto de aquí. Ay, aquí también me falta. Ajá. Es que no estaba viendo el proyector. Nos falta la última herramienta, que en realidad es la primera. Este coeficiente binomial es mayor o igual que ese cociente, ¿vale? Entonces lo voy a enganchar aquí, lo voy a quitar y lo voy a enganchar aquí. Contra la n de los 2. Vamos a simplificar esto. N menos 2 tercios de n, pues es 1 tercio de n. Y este lo paso arriba y aquí se le suma 1, ¿no? Entonces, 4 elevado a la 1 tercio de n es 2 elevado a la 2 tercios de n, entonces eso lo voy a escribir aquí abajo. Tengo 2 a la 2 tercios de n, estrictamente menor que 2n elevado a la parte entera de la raíz cuadrada de 2n más 1. Y ya, ¿no? Ya eliminé esto y pues de aquí. Esto ya es un poquito más sencillo, ¿no? Ya simplificamos. Y pues tengo esto asumiendo que hay un n mayor o igual a 41 para el cual no hay números primos en el intervalo n, 2n. Ok. Entonces, ustedes ven esto y dicen, ¿es cierto o es falso? ¿No? O sea, realmente es fácil, así como dicen a buen ojo de cubero, ver si esto es falso o verdadero. Pues yo digo que no, ¿verdad? O sea, no es como muy trivial verlo y decir, esto es falso, ¿no? Pero fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos esta desigualdad. Vamos a elevar ambos lados al cubo. Entonces tengo que 2 a la 2n, estrictamente menor que 2n elevado a 3 por la parte entera de la raíz cuadrada de 2n más 1. Tengo eso. Entonces, ahora recuerdo la desigualdad de Bernoulli, ¿vale? Esa que vimos en cálculo 1 y a lo mejor en álgebra superior 1. Esta es la desigualdad de Bernoulli, ¿no? Y x es un real estrictamente mayor a menos 1 y m es cualquier entero positivo. Entonces, vamos a utilizar una instancia de la desigualdad de Bernoulli. Vamos a hacer x igual a 1 y vamos a hacer m igual a la parte entera de la raíz sexta de 2n. Entonces ya están viendo aquí, ¿no? la maña, ¿no? Miren esto de por qué, ¿no? Fíjense. Bueno, esto utilizando la desigualdad de Bernoulli es 1 más la parte entera de la raíz sexta de 2n menor o igual a 1 más 1 es 2 elevado a la parte entera de la raíz cuadrada de la raíz sexta, perdón, de 2n. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es enganchar una desigualdad por abajo y por arriba. Utilizando la definición de parte entera de un número, yo sé que esto es estrictamente mayor que solamente tener la raíz sexta de 2n, ¿vale? Esto es utilizando la definición de parte entera. Esto se va. Y para acá también utilizando la definición, pues tienes que estos 2 por solamente la raíz sexta de 2n. Entonces tengo que esto es menor que esto, ¿no? Si yo elevo ambos lados a la sexta potencia, pues tengo entonces que 2n es estrictamente menor que 2 elevado a 6 veces la raíz sexta de 2n. Entonces, ¿para qué hice todo esto? Pues porque aquí ya tengo 2n y tengo, digamos, la misma base que acá, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es elevar aquí por este exponente para enganchar otra desigualdad por acá, ¿vale? Entonces 2n elevado a esto es estrictamente menor que 2. Tengo 6 por 3, 18 y el 18 lo voy a meter en el paréntesis. Entonces tengo raíz sexta de 2n por 18 veces la parte entera de la raíz cuadrada de 2n más 18. Y bueno, ahora tengo aquí un exponente que pues está medio complicadito, ¿no? O sea, yo quisiera algo más sencillo, la verdad, porque luego, no sé si ya se dieron cuenta, yo ya tengo la misma base, entonces puedo aplicar lo mismo en base 2, ¿no? Pero yo quiero reducir esto. Entonces, recordamos que n es mayor o igual a 41 y esto es igual a 82 entre 2, que es estrictamente mayor a 81 entre 2, entonces 2n es estrictamente mayor a 9 al cuadrado, luego raíz cuadrada de 2n es estrictamente mayor a 9, luego tengo que 2 veces raíz cuadrada de 2n es estrictamente mayor a 18, luego 20 veces raíz cuadrada de 2n es estrictamente mayor a 18, más 18 veces raíz cuadrada de 2n. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, por definición de parte entera, es menor que esto de aquí.
y esto a su vez es menor que esto de aquí. Entonces ya tengo algo más reducido, ¿no? Esto es menor que 2 veces esto con esto, ¿no? No, es 2 elevado a 20 por la raíz sexta de 2n por la raíz cuadrada de 2n, y esto es igual a 2 elevado a 20 por 2n elevado a la 2 tercios, ¿no? Es un sexto más un medio, es 2 tercios. Entonces tengo eso, y bueno, pues ya tengo que 2 a la 2n es estrictamente menor que esto. Ahora sí aplico el logaritmo base 2. Tengo que 2n es estrictamente menor que 20 por 2n a la 2 tercios. Entonces 2n elevado a la 1 tercio es estrictamente menor que 20. Luego elevo a ambos lados al cubo. Tengo que 2n es estrictamente menor a 20 al cubo. Luego n es estrictamente menor a 20 al cubo sobre 2, y esto es 4000. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué acabamos de hacer? Supusimos que si hay un n mayor o igual a 41, en el cual no hay primos en el intervalo n, tomamos n, entonces n es estrictamente menor a 4000, ¿vale? O sea, acabamos de acotar a n. Si yo supongo eso, partiendo de la desigualdad que tenía, entonces n es a lo más 4000, es lo único que es. Entonces, por contrapuesta, si n es mayor o igual a 4000, es así, que hay un número primo en el intervalo n que vemos n, ¿cierto? Tenía una implicación, la contrapuesta es la negación de la conclusión, implica la negación de la hipótesis, ¿no? Lo que se le ocurrió a Eros. Entonces, por eso les digo que es como una especie de reducción al absurdo, ¿no? Porque en realidad es utilizar la contrapuesta, pero partiendo de la negación de lo que quiero demostrar. Entonces, ya hemos demostrado el postulado Bertrand parcialmente, ¿vale? Ahora nos falta corroborarlo para todos los n's que son menores a 4000, porque ahí yo no sé todavía, o sea, yo solo sé que para los que son mayores o iguales a 4000 se tiene eso. Y en vez de hacerlo de forma exhaustiva, o sea, digamos, primero n igual a 1, luego n igual a 2 y así hasta 4000, pues lo que estoy haciendo es, pues mira, en vez de hacer eso, que es muy largo y aburrido, pues mejor tómate un conjunto, ¿vale? Tómate un conjunto así bien bonito de números primos. Este le voy a poner P. Y este, qué feo mi pillo. Así estamos. Va a tener al 2, al 3, al 5, al 7, al 13, al 23, al 43, al 83, al 163, al 317, al 631, al 1259, al 2503 y al 4001, ¿vale? Entonces, la propiedad que tiene este conjunto es de que todos sus elementos son números primos y todos, a excepción del primero, son menores que 2 veces el anterior, ¿vale? O sea, 5 es menor que 2 veces 3 y 100 es menor que 2 veces 5 y así. Ustedes pueden corroborarlo, ¿vale? Eso es lo que tiene este conjunto. Por eso me estoy tomando primos muy específicos, si se dan cuenta. Entonces, utilizando este conjunto, tómate un n, Cn en los enteros positivos, tal que n es estrictamente menor a 4000. Y ahora define n mayúscula igual al máximo de todos los k en p, tales que k es menor o igual a n. Y también define a p como el mínimo de todos los k en p, tales que k es estrictamente mayor a n, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo con estas definiciones es de que tómate el n, ¿no? El n a lo mejor es un elemento de este conjunto, a lo mejor no lo es, a lo mejor es un número primo que no está aquí, a lo mejor es un número compuesto. Entonces, por ejemplo, supongamos que n está aquí, en medio, ¿no? Por aquí anda n. N mayúscula es el mínimo de los k tales que son menores o iguales a n, ¿no? El mínimo de los elementos de p que más se acerca a n, pero por la izquierda, ¿vale? Entonces, en este caso es 83. Y p, ya había dicho mínimo, ¿no? Creo que era el máximo. P es el mínimo que cumple esto, ¿no? Entonces es por la derecha ahora. Por si aquí estaba n, entonces el mínimo que es mayor que n, pues es 163, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo, ¿vale? Y siempre que pase eso, voy a tener
elementos consecutivos, o sea, este va a ser menor que este, pero van a ser consecutivos dentro del conjunto, ¿no? ¿Vale? Entonces, tomando eso en cuenta, yo tengo esto ya se da por definición, ¿no? N mayúsculo menor o igual a N y esto es menor que P. Y yo afirmo, por lo que acabo de decir, que P es menor que 2 veces N mayúscula, ¿no? Porque justamente mi elemento tiene la propiedad de que todos los elementos a excepción del primero son menores que 2 veces el anterior. Justamente el anterior es el que le sigue, o sea, son consecutivos siempre N y P, como les había dicho, entonces se va a tener esto, ¿no? Y pues 2N es menor o igual que 2N minúscula. Y de ahí ya está, ¿no? Ya P pertenece al intervalo de N, 2N, con estas desigualdades. Y ya pones aquí tu cuadrito de queda demostrado, ¿no? Y así se demuestra el postulado de Bertrand como lo hizo Erdős, y ojalá no haya sido mucho tiempo, creo que fueron como 20 y tantos minutos la demostración, pero sí, muy ingeniosa, ¿no? Mucha aritmética y cosas elementales y así. Entonces está muy bonita, yo me emocioné con esa demostración en su momento. Y bueno, antes de seguir con el proyector, pues si estábamos considerando el intervalo n, 2n, ¿no? Pero por ejemplo, si ahora considero yo el intervalo 2n, 3n, ¿creen que para todo n hay un primo ahí? Y si considero por ejemplo el intervalo 3n, 4n, ¿sí se dan cuenta de la estructura? La estructura del intervalo es esta, ¿no? Kn, K más 1, estudiamos la estructura. Caso K igual a 1, caso K igual a 2, caso K igual a 2. Entonces, bueno, para este intervalito, en el año 2006, ya se demostró eso. No leen el abstract, ¿vale? Eso no es puro. No leen. El tipo que lo demostró, Apikita Pakerawi, no sé cómo se pronuncia honestamente, espero que se vea ahí todo su nombre. Él lo demostró en 2006, demostró que en este intervalo para todo n hay al menos un número primo. Y luego en 2011, digamos que también es spoiler, Andy Lu demostró también para el intervalo 3n, 4n, y no solo eso, o sea, él no solo demostró que al menos hay un número primo, de hecho demostró que la cantidad de números primos en este intervalo, cuando n tiende a infinito, esta cantidad también tiende a infinito, ¿vale? Entonces va creciendo. Entonces, bueno, eso es para el caso K igual a 2, K igual a 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este intervalo? O sea, si yo fijo un entero, o sea, es arbitrario, pero lo fijo y tengo a n arbitrario, completamente arbitrario, ¿no? No sé si eso sea preguntante, pero consideren eso. Siempre se puede mostrar que hay un número primo ahí, o sea, alguien ya lo ha hecho. Y en realidad, por lo que yo he investigado, no se ha demostrado, pero se han demostrado como cosas parciales. Hay un tipo que se llama Kyle de Valiente, y él en su tesis se llama así se llama su tesis, ¿no? Sobre los números primos en intervalos. En su tesis matemático pues demostró que justamente para este intervalo, cuando K es menor o igual a 519, si K es menor o igual que 519, pues siempre va a haber un número primo igual. Pero eso es un resultado parcial, ¿no? Porque aquí pues la K está acotada, ¿no? Digamos, no es cualquiera fija, ¿ok? Entonces, pues todavía no se ha demostrado, pero pues sí, usted puede checar la tesis de él y ver qué es lo que hace. Él lo que hace es modificar la estrategia que acabamos de ver de Erdős, la modifica, lo va refinando para ir demostrando en cada intervalo pues que se tienen unos grupos ahí. Entonces, cada vez conforme la CAM va aumentando es más difícil demostrar que hay un número primo ahí con ese método de Erdős, entonces tiene que estar refinándolo, definiendo nuevas cosas y ese rollo. Pero está muy, muy chido, ¿no? Entonces esa es la pregunta que acabamos de hacer, ¿qué pasa en ese intervalo, no? Y bueno, antes de seguir con la otra diapositiva,
ustedes sé que no saben qué es un intervalo pequeño porque todavía no les he dicho la definición, pero ustedes así con su interpretación de lo que es pequeño, ¿creen que este lo sea? O sea, por ejemplo, que haya un K para el cual yo ya puedo decir que es pequeño o algo así. O sea, les pregunto cosas y todo, ¿verdad? Pero pueden contestar, ¿saben? Pues bueno, o sea, como estamos hablando de matemáticas, tenemos que definir eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a definirlo. Intervalos pequeños, esa es la definición. Se dice que un intervalo de la forma x, x más h de x es pequeño si se tiene ese límite, ¿vale? Entonces, lo que dice abajo, bajo la definición del intervalo x, 2x, el de Bertrand no es pequeño, ¿no? Porque yo lo que tengo, o sea, el cociente que tengo ahí es x sobre x, que es igual a 1 y el límite es 1, ¿no? No es pequeño. Y en general, si quedas cualquier entero positivo fijo, o sea, fijo pero arbitrario, y n es cualquier entero positivo arbitrario, entonces este intervalo no es pequeño, porque el cociente es 1 sobre k, ¿no? Y le aplicas límite y eso como es constante, porque estás viendo la variable x al infinito, pues esto es igual a 1 sobre k y esto no es 0. Esto no es 0 nunca. Entonces, estos pequeños y k es muy grande, ¿no? Si yo voy fijando cada vez más grandes, pues esto se va reduciendo, pero nunca se hace 0, entonces, pues el intervalo nunca es pequeño, ¿no? Bajo esta definición. Ok, pero bueno, ahora si yo considero, en vez de fijar a mi k arbitrariamente, si ahora yo considero, por ejemplo, k igual a n, o k igual a n menos 1, pues ya se forman unos intervalos bien raritos. ¿Y qué pasa con esos intervalos? En primer lugar, son los intervalos de una conjetura. Esa es la pregunta que acabamos de hacer, que se llama la conjetura de Oppermann, ¿vale? Y es de 1877. Ahí tenemos a Oppermann. Ahí en ese año nació, en ese año murió y esta es su conjetura. Para todo entero n mayor a 1 existe al menos un número primo en ese intervalo y otro en el otro intervalo, ¿vale? Entonces, el primer intervalo es cuando haces k igual a n menos 1 y el segundo intervalo es cuando haces k igual a n. Entonces, estos intervalos lo que tienen es que ya son pequeños, ¿vale? Ya son pequeños porque el 1 tienes, en el primero te queda 1 sobre n menos 1 y le haces tender el límite cuando n tiende a infinito y esto es 0, y en el segundo pues te queda 1 sobre n. Entonces sabemos que esas sucesiones pues convergen a 0, ¿no? Entonces cumplen con la definición de ser pequeños. Son intervalos muy pequeños en realidad, porque por ejemplo hay intervalos que contienen a ellos y son pequeños también, ¿vale? De hecho, la siguiente conjetura es sobre eso, es la conjetura de Legendre, ¿no? Entonces, pues ahí tienen a Legendre, o sea, es una caricatura de él, pero lo que pasa es de que es la única foto existente o digamos retrato existente de Legendre. O sea, no hay un retrato como tal de él así bonito, ¿no? Es una caricatura nada más. Durante mucho tiempo se pensó que era un tipo que estaba de perfil en un retrato, que era el Legendre, pero en realidad era un político que se apellidaba Legendre también, pero no era el matemático. Entonces, hay libros que tienen esa foto de él y dicen, es Legendre, el matemático y todo, pero en realidad era el político, ¿no? En esa foto. Entonces, pues sí, es la única foto que existe de Legendre, es una caricatura. Estaba muy curioso, yo la tengo de perfil. Y pues esa es la conjetura. Para todo entero positivo n existe al menos un número primo entre n más 1 al cuadrado y n cuadrado, ¿no? Entonces, entre cualesquiera cuadrados perfectos consecutivos siempre hay un número primo, lo que nos dice la conjetura de Legendre. Y está muy bonita, ¿no? De hecho es muy bonita que la de Oppermann, pero es menos fuerte. Si uno demuestra que la conjetura de Oppermann es cierta, demuestra algo más fuerte que la conjetura de Legendre, demuestra que hay al menos dos números primos en ese intervalo, ¿vale? Y para la conjetura de Legendre hay evidencia empírica, ¿vale? En esa página. Entonces tienes dos columnas. En la columna izquierda tienes a n y en la columna derecha tienes esa diferencia, y esa diferencia significa la cantidad de números primos en el intervalo n cuadrada, n más 1 al cuadrado, ¿vale? Eso es lo que significa esa diferencia. Entonces, también para más información pueden checar la página que está ahí abajo, y pues yo aquí les presento como fragmentos de esa evidencia que se encuentra en la página, ¿vale? En la primera columna pues tienen los primeros casos, a la mitad tienen los casos de la mitad y al final tienen los últimos casos, entonces se corroboró la conjetura hasta 10.000, hasta n igual a 10.000.
Y si uno se fija bien, visitando la página, si se fija bien en los valores de la columna derecha, como que puede conjeturar que la cantidad de números primos en ese intervalo, digamos el intervalo de leyendo, entonces es asintóticamente equivalente a n sobre el logaritmo de n. Y no sé si esto lo recuerde como el teorema de los números primos, ¿no?, que acabamos de ver al principio. Entonces esto es equivalente a pi de n. Entonces, según la evidencia, se podría decir que la cantidad de números primos en este intervalo es tanta como números primos menores o iguales a n, ¿vale? Entonces está curioso, ¿no? Y algo que se me pasó también decirles es de que esto sí se comprobó, ¿vale? Esto ya se demostró. La cantidad de números primos en el intervalo de Bertrand es asintóticamente equivalente a n sobre el logaritmo de n. O sea, hay tantos números primos en este intervalo. Cuando n es muy grande, digamos, esto son aproximaciones, ¿vale? Lo estoy diciendo de esta forma. Hay tantos números primos allí como primos menores iguales a n. Entonces, algo bien curioso es que, miren, este intervalo no es pequeño, ¿vale? Y este sí, pero aquí hay tantos primos como acá, ¿no? Entonces eso ya les da a lo mejor una idea de cómo están distribuidos los números primos, ¿no? Es una noción vaga, pero pues ahí se dan cuenta de que su distribución como que no es muy intuitiva, ¿no? Porque si estoy considerando yo intervalos pequeños, pues yo supondría que a lo mejor su cantidad es menor que la de un intervalo grande, ¿no? Pero se tiene eso. Y estos son algunos resultados parciales de las conjeturas. Solo son dos. Espero que no me esté pasando de tiempo, disculpen. Son dos, que son como los más importantes, son los que encontré en Wikipedia. He encontrado más investigando, pero solo quiero mostrarles estos, porque se lleva mucho tiempo comentar sobre ellos. El primero es del año 2000 y ese intervalo es muy pequeño, ¿vale? Es casi tan pequeño como algunos de los de la conjetura de Oppermann. Si ese es 0.525 yo lo reduzco a 0.5, yo ya tengo un intervalo de la conjetura de Oppermann, y de ahí ya se sigue la conjetura de Legendre. Entonces eso se demostró en el año 2000 y han pasado 23 años y al parecer no han podido ir bajando ese exponente, ¿no? Entonces, pues a lo mejor como que están estancados, ¿no?, los matemáticos ahí, que está top. A lo mejor hay que hacer otro estrategia. Y para el segundo resultado, pues es de que para n suficientemente grande hay números primos entre cubos consecutivos. Entonces cuando dicen n suficientemente grande usualmente es porque demostraron un límite, ¿vale? Y no pueden especificar la n porque está en función de un límite que han demostrado. Entonces hay métodos ya luego para, digamos, tener explícitamente a n y todo eso. No sé, n mayor o igual al exponente de un número supergrande o algo así. Usualmente es este. Entonces creo que ya lo hicieron para justo ese resultado del que estamos hablando. Entonces pues ya es muy parecido a la conjetura de Legendre, nada más que tenemos un cubo secreto cuadrado. Y ahora sí, esto es lo importante. ¿Por qué se busca demostrar la existencia de números primos en intervalos pequeños? ¿Vale? Entonces, consideremos el intervalo n,2n, el de Bertrand. ¿Vale? Esto es para cualquier n. Entonces, yo puedo tomar aquí en los extremos el enésimo número primo, ¿no?, sin problemas, es para cualquier n. Entonces, yo sé que en este intervalo p sub n, 2 veces p sub n, sé que aquí hay un número primo. Entonces lo voy a escribir, ¿no? Yo sé que p sub n es exactamente menor a p, exactamente menor a 2 veces p sub n. Ok, entonces, como el conjunto de los números primos es un subconjunto de los enteros positivos, que también le llaman naturales, pues heredan, el conjunto de los números primos hereda el principio del buen orden, ¿no? Entonces yo sé que aquí el que sigue es el consecutivo, ¿no? Entonces yo sé que aquí en este intervalo puede haber el n más 1 ésimo y el n más 2 ésimo número primo o algo así, pero yo sé que al menos está este, ¿vale? El n más 1 ésimo número primo sé que está ahí. Entonces yo sé que tengo esta desigualdad. Y esto es lo importante, ¿no? Si yo tengo esto, si yo resto en ambos lados el enésimo número primo, pues tengo esto de aquí. ¿Alguien sabe qué es esto? Bueno, esta cosa tiene su definición, ¿vale? Es una diferencia de primos consecutivos. Y a eso se le conoce como brecha. Es una brecha entre primos, ¿vale? Si tú tienes al n más 1 décimo número primo y al enésimo número primo, tú haces su diferencia, a eso le llamas la enésima brecha, ¿vale? Entre primos consecutivos.
Entonces esto ya es directamente distribución de los números primos, ¿vale? Porque, por ejemplo, está este problema muy famoso que es el de los primos gemelos, que existen infinitos pares de primos consecutivos tales que su diferencia es igual a 2. Entonces, pues aquí ya tenemos eso, ¿no? Pero no tenemos claramente lo de los primos gemelos, aquí tiene que ser igual a 2. Pero lo que yo estoy mostrando aquí utilizando el postulado de Bertrand es de que yo sé que esto no puede ser mayor que P sub n, que es el número primo, ¿vale? Entonces, como que acoté por arriba a la brecha. Y esto es para toda n, ¿vale? Es arbitrario. Esto es para toda n. Entonces ahí está algo que ya nos da una noción de por qué pues, los matemáticos intentan demostrar la existencia de números primos en intervalos, ¿no? Ese no era pequeño, pero ¿qué tal si consideramos ahora el intervalo, uno de los intervalos de Oppermann, pero ahora la x es un real, ¿vale? Es un real positivo. Vamos como a generalizarlo entre comillas, ya no consideremos enteros positivos, porque yo no puedo sustituir esto. Yo no puedo hacer entonces esto de aquí. Si yo considero aquí un entero, pues yo no puedo hacer esto, porque esto siempre es un número irracional. No puedo hacer, no, ni siquiera es un número racional. Entonces, considerando este intervalo, yo lo sustituyo y tengo entonces el intervalo de P sub n con una P sub n más raíz cuadrada de P sub n, ¿no? Y aplico el mismo razonamiento. P sub n, pero acá hay un número primo en este intervalo, es así, P sub n, ya. Y si yo resto también en la cadena de desigualdades P sub n, pues entonces tengo esto. Entonces, si se dan cuenta, utilizando un intervalo pequeño, yo ya tengo una mejor estimación superior de la enésima brecha, ¿vale? Antes tenía solamente el enésimo número primo y ahora tengo la raíz cuadrada del enésimo número primo, que es mucho más pequeño, ¿vale? Bastante más pequeño. Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? O sea, y si tú demuestras en un intervalo pequeño que hay un número primo allí, pues esto te puede servir para comprender mejor sobre la distribución de los números primos. Entonces esa es otra forma, es como otra estrategia de ir estimando por arriba, usualmente es por arriba, a las enésimas brechas. Y bueno, eso ya es casi todo. Muchas gracias por la atención, pero antes de eso quiero nada más mostrarles algo, ¿vale? Yo quise platicarles sobre esto en esta ocasión porque yo en su momento quise intentar hacer algo, ¿no? Con lo que había aprendido sobre la demostración de dedos. Entonces lo que yo hice, utilizando una estrategia muy similar, es de que esta suma, hay que recordar la función teta de distribución, ¿vale? Que era la suma de todos los tres números iguales a x en logaritmo de x. Tomando esto en cuenta, yo pude demostrar esta suma que va de igual a 1 hasta la potencia de n sobre k. Y k es fijo pero arbitrario y n es arbitrario, ¿vale? De estas diferencias de la función θ, que esto es asintóticamente equivalente al enésimo número primo, ¿vale? Y esto a su vez es asintóticamente equivalente a n más 1 sobre k de n sobre i menos ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, en el primer sumando de cada suma están los logaritmos de los primos en el intervalo, en uno de los intervalos de Oppermann, y acá está en el otro, ¿vale? Entonces, si yo hago igual a 1, yo tengo los logaritmos de los primos en los dos intervalos de Oppermann. Entonces, entre mis sumados, tengo eso que está relacionado directamente con la conjetura de Oppermann, ¿no? Entonces, pues yo con esto no puedo demostrar la conjetura de Oppermann, pero al menos puedo dar información, ¿no?, sobre la conjetura. O sea, puedo decir algo al menos, y utilizando pues una estrategia muy similar a la de Erdős, ¿no?, que es elemental. Entonces, bueno, ya es todo lo que quería decir. Sí, ya. Muchas gracias por su atención.
Mencionaste varias veces sobre la distribución de los números primos, ¿no? Entonces como que parece que ahí hay aleatoriedad. Entonces, ¿si has intentado combinar probabilidad y teoría de números? No, pero justo quiero aprender probabilidad por eso. O sea, yo todavía no tomo probabilidad, pero el próximo semestre quiero aprender probabilidad porque sé que existe una forma de atacar a los números primos con probabilidad. Sí, de hecho, en la última parte del siglo pasado se tuvo esa perspectiva, esa estrategia, y se han sacado bastantes resultados sobre los números primos. Porque sí, de hecho hay una cosa que se llama el modelo de Cramer, creo, que dice que los números primos, el conjunto de los números primos se comporta como un conjunto de variables aleatorias, ¿no? O sea, que están ahí comportándose de forma casi aleatoria, ¿no? Como random, pero no lo son, o sea, están determinados, ¿no? Porque son enteros positivos. Entonces, en realidad no son variables aleatorias, pero se comportan como si lo fueran. Entonces, sí, espero aprender probabilidad para eso, ¿no? Porque la verdad la probabilidad me gusta mucho, pero hay que hacer sacrificios, ¿no? Como dicen. Sí, sí. Bueno, también en de que hay un primo en cada intervalo n, 2n, 2n, 3n, como que pareciera que hay progresiones aritméticas ahí, ¿no? Si sabes algo acerca de eso. Progresiones aritméticas. Bueno, sé sobre progresiones aritméticas en primos. O sea, por ejemplo, en teoría de números 1 te demuestran, o a veces te piden demostrar, si tú le aplicas el algoritmo de la división a un entero, por ejemplo, le aplicamos el algoritmo de la división a y utilizas en 4, ¿no? Entonces A se puede expresar como 4 más R. Este es el residuo, ¿no? Entonces el residuo usualmente es el valor adjunto que es muy igual a Q, ¿no? Es algo así, no recuerdo muy bien la condición del residuo. Pero tú le aplicas el algoritmo de la división y, por ejemplo, tienes que el entero A se puede expresar como 4K o 4K más 1, 4K más 2 y 4K más 3, ¿no? Son como las 4 posibles formas de expresar a A cuando le aplicas el algoritmo de la división con el 4, ¿no? Entonces, en teoría de números te piden demostrar que, por ejemplo, aquí y aquí, usualmente el 4K más 3 lo escriben como 4K menos 1, pero es equivalente, ¿no? Te piden demostrar que tanto aquí como aquí hay infinitos números primos. O sea, hay infinitos números primos de esta forma y de esta forma, ¿no? Es una demostración. Y esto es una progresión aritmética, ¿no? Son progresiones aritméticas. Y de hecho, hay un teorema que me gustaría luego, pues, conocerlo bien, la demostración y todo eso, que es un teorema de Dirichlet sobre progresiones aritméticas en números primos, y te dice que si tú tienes una progresión aritmética de la forma h más r, aquí ya no es fijo, ¿no? O sea, para aquí puede ser cualquiera, pero fijo pero arbitrario. Y resulta que con o sea, h son coprimos. Si tú tienes una progresión aritmética en la que estos son coprimos, entonces vas a obtener infinitos números primos aquí. Entonces es como una generalización, ¿no? De lo que... Y eso ya utiliza pues, cosas más avanzadas, cosas de análisis. Entonces ese pues lo voy a estudiar en su momento, ¿no? No me lo van a enseñar en ningún lado aquí, porque no hay teoría analítica de números. Sí, hay un curso. Pero mira, si tú quisieras... No, hay un curso apenas que abrió un profesor que se llama Probabilidad y Teoría de Números. Entonces tal vez te interese. Oh, no. Sí, lo voy a buscar en los horarios, ¿no? ¿Es un seminario? No, lo abrió el año pasado, creo, o el semestre pasado, una cosa así. Entonces igual. Sí. Estaría chido que luego hiciera una materia optativa de teoría analítica de números. Pero supongo que según lo dejan a los seminarios y todo eso. Pero, bueno, te quería comentar, en el libro de Apóstol, que se llama Introducción a la Teoría Analítica de Números, es de Apóstol, ahí viene la demostración que te digo del teorema de Dirichlet. Entonces, puedes buscarlo ahí. O a lo mejor ya la conoces, ¿no? Yo, No, esa no. Gracias. Mencionaste que el intervalo original de Bertrand era n medios, n-2, ¿no es cierto? Y el intervalo con el que trabajamos actualmente era n,2n.
podría considerarse que son equivalentes, pero una duda que me deja rascar un poco es, en teoría, el intervalo se está extendiendo al menos 2 a 4 elementos, que me asegura que en el intervalo original, precisamente en esos 2 a 4 elementos, está el único primo que puedo encontrar, y no precisamente en el intervalo original de Bertrand. Es cierto que es más pequeño, ¿no? Sí. Es más pequeño, pero hay bastantes números primos ahí, ¿no? Bastantes. O sea, hay tantos como la cantidad de números primos, hay tantos como números primos menores igual a n, ¿vale? Por lo que había hablado de las equivalencias asintóticas. Entonces, yo lo digo ya pensando en eso, ¿no? O sea, porque ciertamente desde un principio pues tú quieres demostrar que hay al menos uno, ¿no? En realidad hay un montón, bastantes. Pero es cierto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay un primo en el que es 2n menos 1 que yo estoy ignorando, ¿no? Porque tengo 2n menos 4, ¿no? Cuando hice multiplicar por 2. Sí, sí te acuerdas. Entonces, tal vez aquí este primo pues ya me lo quité. A lo mejor ya no puedo garantizar que sean equivalentes en ese sentido, ¿no? Pero como hay bastantes primos, yo digo, como les dije cuando estaba comentando eso, o sea, lo que digo no es totalmente justificable, ¿no? O sea, yo realmente no encontré como por qué ahora utilizan el n, 2n en vez del original. No encontré. Lo único que sé yo es que es como si se recorriera. O sea, no estoy ni expandiéndolo ni contrayéndolo, es como si lo recorriera. O sea, es casi el mismo. O sea, es un poquito más pequeño, es más restrictivo que el n, 2n, pero es casi el mismo, ¿no? No sé si... Entonces la aproximación asintótica sugiere que deberían comportarse de un modo similar, ¿no? O sea, el hecho de que tenga 2n o 2n menos 4 con valores grandes no importa, ¿no? Porque se acumulan demasiados números primos. No sé si me explico. Entonces, yo decía, no, pues es porque es más bonito, ¿no? El n, 2n. Te voy a mi justificación, es más bonito, ¿no? Bueno, pues los invitamos a la próxima plática de nuestro compañero César. Ahí va a ser el jueves, hasta una hora, este salón, que es de la dicotomía entre